Muy buenas noches a todos los hermanitos que nos escuchan en Radio El Salvador del Mundo. Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios. Somos un grupo que pertenecemos a Misericordia en el brazo Ayúdanos a Ayudar. Y nos vamos a presentar pues en el orden como estamos. Mi nombre es Miguel Estrada. Mi nombre es Rosa María de Estrada. Pertenezco al grupo San Juan y sirvo en el brazo Ayúdanos a Ayudar. Mi nombre es Ana Ruth Aguilar. Pertenezco a San Juan y sirvo en Ayúdame a Ayudar. Mi nombre es Dina Orellana, sirvo en el grupo San Juan y pertenezco al brazo Ayúdame a Ayudar. Sí, el tema que les traemos, mis hermanitos, se llama ¿Por qué criticamos a los demás? Es sobre la crítica. Y para eso pues vamos a explicar según el diccionario pues lo que significa la crítica. Dice que la crítica en el diccionario viene del verbo griego krino, que significa juzgar, examinar, valorar. Los sinónimos de la crítica es censurar, reprender, reprobar, murmurar, hablar mal del otro, despellejar, comerse vivo a alguien, echar pestes, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a hablar pues de los tres tipos de crítica que traemos, que es la crítica positiva, la crítica negativa y la crítica constructiva. Entonces queremos nosotros enfocarnos pues en sí en lo que es la crítica en general, porque nosotros creemos pues que en algún momento criticamos. ¿A dónde criticamos? ¿A quiénes? ¿En qué momento? Y entonces queremos tocar un poquito de todo pues para tener pues una idea general de cuándo es que criticamos. Queremos también que a veces criticamos a veces hasta la belleza, el arte, periodismo, criticamos en general de todo, ¿verdad? Así que en la crítica pues nos dicen que no se debe criticar solo lo malo, ¿verdad? Sino que también saber valorar lo bueno. Pero casi siempre nosotros solo nos enfocamos en criticar lo malo. Pocas veces pues damos esas cualidades especiales de lo bueno pues que se hace, ¿verdad? Y dice aquí un concepto que el ser humano casi siempre critica, pero injustamente. Pero criticar con justicia es un arte que requiere de mucho amor, y es cuando Dios está en nuestros corazones. Así es que en general, ¿por qué criticamos a los demás? Vamos a dar la palabra pues a la señora de Estrada, que nos comparta un poco de lo que ella quiera. Bueno, el tema es muy interesante y realmente todos lo hacemos, ¿verdad? Todos criticamos, pero realmente nosotros como hijos de Dios estamos llamados a evitarlo. ¿Y cómo debemos de evitarlo? Bueno, la palabra de Dios en San Mateo 7, versículo del 1 dice: no juzgues a otros, para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Palabra de Dios. Te alabamos, Partimos de eso, ¿verdad? Realmente que de la misma forma en que nosotros miramos o lo hacemos, también Dios dice aquí en su palabra que nos va a juzgar. Entonces nosotros estamos a un llamado pues realmente a no hacerlo, pero realmente a veces nosotros hasta con nuestra mirada pues
juzgamos nosotros como mujeres, ¿verdad? A veces vemos de pies a cabeza a veces a alguna persona, le vemos sus zapatitos y decimos, o yo los quiero, me gustan esos zapatos o no le van bien a ella, ¿verdad? Entonces ya estamos pecando. Y nosotros tenemos que basarnos en la palabra del Señor siempre y pensar de que no está bien nosotros como testimonio de nuestra vida hacerlo. Realmente son esos pecados que realmente a veces tal vez nosotros no los tomamos en cuenta cuando vamos con el sacerdote, ¿verdad? O se nos olvida. Pero ese es el diario vivir de nosotros porque consciente e inconscientemente muchas veces lo hacemos. En el diario vivir de nosotros. Por ejemplo, se puede dar como esposo, ¿verdad? Que a veces no le gusta la comida y se siente mal y lo critica y tal vez sugerirle de otra forma que lo haga, no de esa forma, como uno lo quiere hacer. Pues yo pienso que de esa manera pues nosotros estamos llamados realmente a no a la crítica. Y si hablamos de una crítica constructiva, ¿vean? Diferente es cuando una persona se le acerca a uno y le dice algo, mire, usted está haciendo esto que no es conveniente, y se lo dice de una forma muy bonita, muy sutil, pues ya uno lo toma de otra forma, ¿verdad? Pero si ya el murmo con otra persona o entre nosotros en la familia también, porque eso suele suceder, hay que tomar en cuenta todos esos detalles, írselos poniendo a los pies del Señor, para que nosotros de alguna manera pues vayamos viendo las cosas de otra forma. Yo quiero leer una cita en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerle quedar bien. Porque nosotros a veces estamos criticando al que nos emplea, al que tenemos un trabajo, y de ese trabajo nosotros tenemos una familia y vivimos de ese trabajo. Entonces nosotros no tenemos que criticar al que nos da el trabajo, el sustento de cada día, porque de eso depende pues la familia, y depende así de muchas personas, pues su trabajo es lo principal, y nosotros tenemos que estar cerca del Señor y tenerlo en el centro de nuestro corazón para que nosotros nos quitemos esa crítica para las personas y no tener que somos hijos de Dios y no tener que criticar a nadie. O sea, nosotros a veces estamos criticando todo de un hermano, de un servidor, hasta de los propios líderes criticamos a veces, y eso no es correcto, porque somos hijos de Dios y nosotros estamos llamados a estar cerca del Señor, a tenerlo en el centro de nuestro corazón. Y si nosotros estamos haciendo eso, nosotros estamos quedando mal con nuestro Señor, que es el que nos ilumina y nos lleva adelante. O sea, no tenemos que murmurar de nadie y estar siempre en las manos de Él. Bueno, la crítica realmente es algo que siempre ha existido y la mayoría caemos en ese pecado, ¿verdad? Pero Jesús nos enseña en la Biblia, en San Juan 8, del 1 al 11, cada uno se fue a su casa, dice. Pero Jesús se dirigió al monte de Olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercó a él, se sentó y comenzó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio.
La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se mataran a pedradas a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlos a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándoles, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí vemos claramente cómo realmente la crítica se vuelve la palabra de Dios, porque nosotros realmente al criticar lo que hacemos es vivirle tirando piedras a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a las personas, y realmente no imitamos a Jesús, y a quien tenemos que imitar es a Jesús, porque Jesús en ningún momento la condenó por lo que había hecho. Además, nosotros, ninguno estamos exentos de ser adúlteros, ¿verdad? Todos tenemos el mismo riesgo de cometer pecado. Y no tenemos por qué estar juzgando ni criticando a los demás. Y si Jesús no tiene expectativas de cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros vamos a tener expectativas de los demás? ¿Verdad? Si Él nos acepta tal como somos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o criticar a los demás? Si en la tierra solo hay un juez, y ese juez se llama Jesucristo, ¿verdad? Y no podemos cambiar el nombre de Jesucristo por el mío, ¿verdad? Y quien perdona pecados es Jesús. No, con la crítica, lo único que hago yo es apartar los ojos de Jesús y ponerlo en el pecado, ¿verdad? Así es que tratemos de, como cristianos, ¿verdad?, no hacer lo que realmente no le agrade a Dios, porque persona que se aparta los ojos de Jesús cae más en el pecado, ¿verdad? Así es que la crítica no debería de existir, pero siempre va a existir porque vivimos en un mundo que todos estamos con riesgo a pecar, pero pidámosle al Señor, ¿verdad?, no hacerlo. Amén. Sí, bueno, no, se dice que todos reconocemos que criticamos a los demás, ¿verdad? Y que es una acción natural e histórica en todos los seres humanos. Pero eso no significa que porque sea una costumbre o algo natural o histórico tengamos que estarlo haciendo, ¿verdad? Siempre le pedimos a nuestro Señor pues que nos vaya sanando nuestras heridas, porque todo eso es una consecuencia de la envidia, según nos dicen por acá. Y fíjense que en Génesis empieza la historia con Caín y Abel, cuando Abel lleva su ofrenda al Señor junto con Caín. Pero Abel, con todo amor, él lleva lo mejor de su ofrenda, ¿verdad? De lo que él le presenta al Señor, y eso le agrada mucho al Señor. Pero la ofrenda de Caín no, porque Caín no lo hacía con aquel interés, con aquel amor de llevar lo mejor, ¿verdad? Y por supuesto, pues eso significa que el hermanito Caín pues se molestaba, se enojaba y criticaba a su hermano, pues tanto que lo llevó pues a matar a su hermano, ¿verdad? Así que podemos ver pues que se inicia de esa forma desde el Génesis,
¿verdad? Y luego comienza la historia también en el Éxodo, con la liberación de los israelitas de Egipto por Moisés, ¿verdad? Y ahí se puede ver de que cuando estamos bien, todo el mundo está feliz, pero siempre hay alguien que está inconforme y empieza a remover todo y a hablar y a criticar. Y toda la historia de los israelitas, en todo ese proceso de liberación, todo el mundo se quejaba, ¿verdad? Así que en realidad pues es algo histórico, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos que luchar todos los días con nuestro Señor para que nos frene nuestro corazón, nuestra lengua, ¿verdad? Nuestros pensamientos para no estar cayendo con tanta frecuencia en eso, porque inconscientemente nosotros criticamos. Y como decía aquí Rosa María, criticamos con gestos, con miradas, con hechos, con palabras, con símbolos, con lo que se nos presente, pero a veces no nos damos cuenta. Quedaríamos pendientes, mis hermanos, para continuar en el siguiente set, ¿verdad? Bueno, nos quedamos aquí. Miguel Ángel estaba hablando sobre los israelitas. Cuando Moisés los empezó a sacar, ellos decían que por qué los habían sacado, que donde estaban mejor. O sea, una inconformidad que había en ellos también. Ahí podemos ir notando que también desde ese momento nosotros también participamos. Y hoy en día pues también seguimos haciendo lo mismo. Realmente nosotros tenemos que orar mucho por esta situación, porque nosotros también como hermanos venimos a hablar sobre la crítica y queremos exponer sobre la crítica a los demás hermanos, pero realmente nosotros que estamos en este set somos los más llamados a que esta charla penetre mucho en nuestros corazones y que seamos testimonio realmente, como decimos, de frenarnos, ¿verdad? De frenarnos de esa múrmura. Yo pienso que a través de todo esto, nuestra amada comunidad que nos permite venir a hablar sobre estos temas, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos guía, es la que nos va diciendo realmente lo que nosotros debemos de hacer. Y hay tantas citas. Madre Teresa de Calcuta así hincapié que la crítica, también criticar a alguien es perder el tiempo, y realmente lo es, porque no, en vez de estar criticando, hablando, mejor leer la palabra del Señor o leer un libro instructivo, pues realmente que a uno lo edifique, que a uno le ayude. Pero la crítica en sí, como yo lo comentaba, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, el Facebook o en un WhatsApp, nos envían un aviso o de una empresa X que tales alimentos están contaminados, que no sé qué, y a nosotros inmediatamente giramos toda esa cadena y a lo mejor es mentira y nosotros nos prestamos para, allí estamos criticando, juzgando a una empresa, a una persona, y de esa manera nosotros también estamos contribuyendo a estas mismas situaciones. Realmente nosotros tenemos que pensar bien lo que decimos, y para mí es muy importante ese testimonio de vida como hermanos, como hija de Dios que soy, a no hacerlo. Yo le pido a Dios que me ayude, porque yo lo hago también. Pido a Dios en este momento que también me ayude a no juzgar a mi hermano,
a no juzgar a mis hijos, a mi esposo, a no juzgar porque no es bueno. Yo pienso que cuando algo no le gusta a uno de una persona, mejor hablarlo directamente. Mire, esto no me gusta. Ser uno más directo, más sincero, pero no prestarse a uno a andar con el cuchicheo, o incluso también cuando una hermanita está enferma, mira que está enferma, no, hay que ir a visitarla, hay que orar por ella, hay que ayudarle, pero no prestarse a que a un hermano le dice a uno, pues como nos enseñan a nosotros, si esto no te edifica, ¿para qué? Pues verdad, mejor no. Y realmente basémonos realmente en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que es bueno, y saber lo que es malo, lo que no nos edifica, lo repito, no nos edifica, pedirle a Dios. Y para mí pues es como hacer un ayuno, porque sí, realmente tendríamos que hacer un ayuno de la no crítica. Señor, este día, ¿verdad? Como los alcohólicos anónimos que dicen las 24 horas, este día yo no voy a criticar, porque sí lo hacemos, que sí, cuando nos levantamos, ay, está lloviendo, ay no, ¿y por qué llueve? Pues, ay no, hoy no ha salido el sol, la ropa no se me va a secar, ya viene la queja, viene la crítica, y realmente eso no es válido. Realmente no es válido. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Si llueve porque es una bendición, si no sale el sol es porque realmente así quiere el Señor que no salga el sol este día. Ajá, Ana Ruth. Bueno, le voy a leer otra cita en segunda de Romanos 14:13. Romanos 14:13. No hagas tropezar a tu hermano. Por eso ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, pónganse ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. Entonces nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor para que no vayamos, así como decía nuestra hermana Rosita, de que si una persona está enferma, que nos lleguen con una noticia y nosotros vamos a regar eso, decirle a otro hermano, en vez de irle a pedir a Dios por nuestra hermana que está enferma, pues. Entonces tenemos que pedirle mucha sabiduría a nuestro Señor, mucha entrega con Él, estar cerca de los sacramentos para poder estar uno más cerca del Señor y no llegar a a criticar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a todos los que estamos a veces hasta los hermanos de la comunidad, estamos criticándolos, a los líderes, a todos, a nuestra pastora y todo. Entonces no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y si nosotros leemos la palabra, nosotros vamos a misa, nosotros rezamos el rosario, estemos más cerca del Señor, Él nos va a ayudar y tener un corazón más limpio para no poder llegar a criticar a nuestros hermanos. Sí, qué bonita las reflexiones que dice Ruth, porque cuando habla de la cita de no poner en peligro la fe, el problema de nosotros es que nos creemos de todo lo que a veces decimos, lo que no hemos visto, lo que no hemos oído, y cuando ponemos en peligro la fe del hermano, que a veces hasta en las redes sociales ponen cosas que no son, y uno le pone como que es verdadero aquello, le damos ahí el like, y eso no es conveniente, porque a veces son puras mentiras e inventan cosas. Y hay personas que sin pensarlo, pum, ¿verdad? Uno no sabe el daño que pueda causar, ¿verdad?, a otros hermanitos. Y analizar o pensarlo antes de criticar, de hablar, hacer algo de eso, de lo que vemos, ¿verdad? Y a veces los hermanitos también, entre nosotros mismos, habemos unos que hablamos más que otros y decimos lo que no vemos y lo que no oímos. Entonces, si alguien es nuevo o está a la par de uno y no lo conoce y lo escucha,
él va a tomar como verdaderas las palabras que uno dice, ¿va? Así es que tenemos que tener cuidadito pues con nuestra lengüita y frenarla un poco, ¿va? Sí, yo tenía un pequeño testimonio de que estaba una hermana en el día de nuestra asamblea afuera platicando con otra hermana y yo estaba casi a la par de ella, pero estaba hablando mal, pues, o sea, su vocabulario no era de una hermana, pues, pero yo me quedé callada, o sea, yo me puse como, Dios mío, ¿por qué ella está actuando así, verdad? Pero uno no sabe los problemas que nuestros hermanos traen, pero el hecho de que yo me di cuenta de eso no era para que yo tampoco iba a ir a decir, mira, aquella lo que habló. Yo me quedé callada y en el momento dije, Dios mío, que esta hermana recapacite porque no estaba hablando muy bien, pues, pero por eso nosotros tenemos que estar más cerca del Señor y a leer su palabra, los sacramentos, y entonces uno tenerlo en el centro de nuestro corazón. Si nosotros hablamos así, que estábamos a entrar a la asamblea, pues yo dije, ¿cómo está mi hermana? Está mal, ¿verdad? Pero hasta ahí quedó, ¿verdad? Tenemos que apartarnos un poco de ese tipo de hermanitos, pues, que a veces hablan de esa forma, ¿verdad? Sí, yo les voy a hablar acerca de las clases de crítica, ¿verdad? Pero realmente la negativa se puede llamar más destructiva, ¿verdad? Porque nosotros no solo debemos de criticar, todos lo hacemos, ¿verdad? Y ahorita a quien más nos está hablando el Señor con este tema es a nosotros, ¿verdad? También. Yo pienso que aunque las cosas sean ciertas, no tenemos que repetir lo que oímos o lo que vemos, ¿verdad? Porque en el caso de alguien que haya entrado en un adulterio o en una fornicación o lo que sea, el sufrimiento de ella es bastante, ¿verdad? Más las murmuraciones le incrementa su sufrimiento. Pero si ella llega a los pies de Jesús y le dice que está pasando por esa situación, Jesús no la va a juzgar, la va a criticar. Él la va a perdonar, la va a amar, la va a abrazar, ¿verdad? Y nosotros, ¿quiénes somos para juzgarla y criticarla? Y la palabra de Dios dice que no juzguemos para no ser juzgados, ¿verdad? Porque si no, de nada nos sirve ir a la iglesia, ¿verdad? Y otra de las cosas que yo he aprendido en mi caminar de muchísimos años en la comunidad es a cerrarme la boca. Porque digo yo, cerradita me veo más bonita, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar mi boca cerrada, aunque las cosas sean ciertas o no sean ciertas, no le voy a hacer daño a nadie. Y por lo que yo hable, no se va a ir nadie de los pies del Señor, que tanto cuesta llevar un alma a los pies del Señor, ¿verdad? Sí. Y aunque las cosas sean ciertas, porque acordémonos que nosotros pecamos y el Señor está allí viendo cómo nos levanta a cada momentito. No es que vamos a estar nosotros que nos caemos y ahí nos quedamos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo nos levantamos a cada ratito, porque eso es a diario, las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces la crítica realmente no debería de existir, ni la constructiva, porque a veces de la constructiva, si nosotros le decimos a una persona que es gordita, ella puede entrar en una baja autoestima, ¿verdad? Sí. Y a veces si en los caminos del Señor le decimos algo a otra persona también, pueda que ella hasta se vaya de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces yo pienso que la mejor crítica constructiva es la oración, porque el Señor es el que va a moldear ese corazón de los hermanos, y nosotros solo tenemos que hacer eso, orar por cada uno de nosotros para que el Señor nos vaya fortaleciendo. Sí, fíjense que en la crítica constructiva hay muchas críticas constructivas, pero hay ocasiones en que no estamos preparados para escucharla. Sí. Y a veces cuando no nos favorece a nosotros es peor, ¿verdad?
y tener ese grado de humildad para aceptar y entender y poder aceptar aquello, ¿verdad? Y perdón, y mejorarlo, no es fácil, porque hay mucha crítica muy bonita, constructiva, como por ejemplo en el trabajo. En el trabajo casi siempre le sacan lo malito que uno hace y la crítica de los compañeros y todo. Pero hay ocasiones donde las críticas son constructivas para mejorar, ¿verdad? Y depende de la madurez de cada quien para aceptarlo, porque en el trabajo, pues si uno está fallando, se lo dicen, ¿verdad? Pero ya es frente a frente, ya con el afán de ayudar. Y hay ocasiones donde hasta se reciben pues premios por haber aceptado y entendido pues que era para bien de uno, ¿verdad? Pero, uno y de la empresa. Y de también. La empresa, pero hay veces que como uno se molesta, se enoja, ¿verdad? Porque muchos nos enojamos cuando nos dicen la verdad, sí. ¿Verdad? Entonces hay que tener pues esa paciencia y ese grado de humildad de cada uno, ¿verdad? Porque es una humildad que tenemos que tener. Sí, así que en la crítica constructiva pues es donde vamos a enfocarnos más en el segundo set, para que también podamos hablar de lo bueno. Fíjense que yo en una ocasión me confesé con el sacerdote y precisamente mi pecado era la crítica, porque les digo, a veces uno con la mente, que uno lo diga, o pueden pensar que uno no critica, pero con la mente está dándole, ¿va? Y le digo al sacerdote mi pecado y me dice él, mira hijo, me dice, ¿cómo puedes evitarlo? Antes de hablar de alguien en mal, primero fíjate en 2 cualidades antes de que digas una. Primero fíjate en 2 cualidades que él tenga, me dijo. Y me dejó pensativo, pues, y qué bueno, ¿verdad? Que uno analiza y lucha pues contra eso, porque si al ratito uno está haciendo lo mismo. Continuamos en el siguiente set, mis hermanitos, con la crítica constructiva. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes con este tema tan importante y que a la vez pues también hay una crítica constructiva, ¿verdad? Porque cuando la aplicamos de una manera que sea de beneficio para un hermano o para un familiar, pues bienvenida sea, ¿verdad? Porque nos va a ayudar, como decía en un principio, si yo en lo personal algo que no le agrada a mi esposo o a mi hermano o a mi hijo, pues la mejor manera es decirle a uno, mire, no me gusta esto, no debemos de hacerlo. Y yo pienso de que es en ese aspecto pienso yo que es una crítica constructiva que le ayuda a uno y que le beneficia. Ahora, también hay que ver de la forma en que uno lo dice, ¿verdad? Porque esa es otra parte muy importante de decirla con amor y no como un baldazo que le tiran a uno también, ¿verdad? Porque entonces ya uno entra en otro pecado que es el enojo y entonces ya venimos arrastrando ya otras cosas, pues ya no es solo la crítica, sino que ya son otras cosas mucho más. Me encanta una frase que dice Fray Luis de Granada. Dice que las personas deberíamos de tener 3 corazones. Para con Dios, un corazón de hijos. Qué lindo, ¿va? Para con Dios dice, un corazón de hijo. Yo soy hija de Dios y debo de tener ese corazón de mi Señor. Para con los demás, un corazón de madre. Para ver yo a ustedes, tener ese corazón de madre, de nuestra Madre Santísima, que con qué ternura ve a sus hijos, porque ella intercede ante Dios nuestro Señor. Y yo me imagino que cuando dice este Padre ese con un corazón de la madre, es porque nosotros también intercedemos con nuestros hermanos, les ayudamos y vemos lo mejor de ellos. Y para nosotros mismos un corazón de juez, que yo misma tengo que valorarme, criticarme
y ser ese juez, ¿verdad? De decirme lo que yo soy. Muchas veces para con Dios un corazón temeroso más que amoroso. Muchas veces, dice, tenemos para con Dios un corazón temeroso más que amoroso. Tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser un corazón amoroso para el Señor también, ¿verdad? Y para nosotros mismos un corazón, perdonarlo todo. Qué lindo. Y para los demás solemos tener un corazón de juez, especialmente duro, dispuesto a ver defectos y no virtudes. Por eso juzgamos con crueldad y dureza a los demás. Un gran mensaje. ¿Sí? Para los demás, dice, solo tenemos un corazón de juez. Yo, Rosa María de Estrada, tengo un corazón de juez que es especialmente duro, dispuesto a ver solo los defectos y no virtudes. Por eso juzgamos con crueldad y dureza a los demás. ¿Qué le parece? Nos toca a nosotros. Sí. ¿Verdad? Así es. Una gran lección. Así es. Sí. Bueno, yo creo que también nos cae un poco, ¿ah? Un Sí, poco, bastante. Vaya, Ruth. Bueno, yo con la crítica constructiva también estamos en que a veces yo tengo un ejemplo en mi caso. A mí, yo desde chiquita fui bien gordita y a mí todo el mundo me decía gorda, y a mí al principio me caía mal pesado, eso, ¿verdad? Sí. Bien pesado y bien... Sí. Y entonces, pero a medida fui aceptando, pues claro, era gorda, pues. Pero sí me molestaba. Y a veces no lo decían con cariño, ¿verdad? No que bien pesado, con aquella, sí. Entonces eso me molestaba, me llenó a mí mi corazón porque mi hermana era bien delgada. Entonces yo veía y a veces a ella le compraban ropa más bonita, y como yo era la menor, miraba la diferencia. Yo sí. Gorda, ella más bonita, más delgada, y entonces, pero decir las cosas con cariño es la diferencia, ¿verdad? Sí. Porque cuando a uno le dicen, mira, qué bonito se te ve ese vestido, aunque uno sea gordito, pero que le digan con cariño las cosas, a uno le llenan eso, ¿verdad? Y que no le digan, ay, qué gorda estás, y todo eso, pues a uno se va llenando uno de y a eso. Veces son duras que le pueden decir, no te luce y porque te pusiste eso. Sí, mira cómo te quedes, sí. Y hasta te has puesto cincho y sí. El gran tuche. Entonces eso a uno lo domina. Sí. Entonces no es como decirle, mira qué bonito se te ve, o si no se le ve bonito, decirle con amor, mira, ese vestido no te queda bien. Sí. Tal vez sí puedes usar un vestido diferente, pero con sí. Amor, con cariño, pero no llegar así que, qué feo eso, ¿verdad? Sí. Entonces eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que como ser hijos de Dios, pues llegar con amor, y si no, mejor quedarse callado, ¿verdad? Porque a veces uno comete esos sí. Errores. Y le voy a leer una parte del padre Martín Descalzo en su libro Razones para Vivir, de estas leyes para el arte de criticar. Hacer la crítica cara a cara en privado, no hacer críticas comparativas que resulten odiosas, criticar los hechos y no las intenciones, limitar la crítica a un caso concreto, criticar con objetividad sin exagerar, una sola cosa a la vez, no repetir las mismas críticas frecuentemente, elegir el momento oportuno, tranquilo, y comprobar bien lo que se critica, ponerse en el lugar del criticado. Excelente. ¿Verdad? Es lo que me pasaba sí, a mí, ¿verdad? Sí. Sí. Que es lo sí. Que... Él aplica, sí. ¿verdad? Aplica. Claro. Sí, las razones para vivir. Sí. Sí. Vaya, con relación a la crítica constructiva, yo digo que no solo es el saberlo decir, ¿verdad?
sino que buscar el momento, porque si una persona está enojada y le hacemos una crítica constructiva, va a explotar, ¿verdad? Sí. O nos va a decir cosas feas. Más si no tiene mecha. Sí. Y tenemos que quitarnos aquellas costumbres que tenemos de andarle diciendo a las personas qué gorda estás, qué delgada estás, que no te dan de comer, ¿verdad? Porque eso a nadie le agrada. No. Y realmente tenemos mucha ese tipo de costumbres las tenemos. Por ejemplo, cuando mi hijo estaba recién partido al cielo, me decían a mí, ¿y cuándo el varoncito? Solo 2 niñas tiene. Y yo me quedaba callada, ¿verdad? Sí. Y si tienen varoncitos, ¿y cuándo la niña? Pues entonces todas esas cosas tenemos que irlas quitando, porque nosotros no sabemos si la persona ya no puede tener, o sí. Imagínese mi caso, pues, que estaba recién muerto mi hijo, y estarme diciendo, ¿y cuándo va a tener el varoncito? Yo ya no podía, ¿verdad? Así es que tenemos que irnos quitando todas esas cosas, porque no le agradan a Dios, pues, todas esas malas costumbres que tenemos. Y les voy a leer algo de Madre Teresa. Nos dice que quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Sí. Y quien critica es quien termina perdiendo, dice. El tiempo que pasas hablando mal de los demás es tiempo que pierdes para ti mismo. Criticar solo pone al descubierto las inseguridades de quien critica. Contrario de lo que se piensa, criticar solo destruye a quien critica. Mi crítica es constructiva y ayuda a los demás. ¿No hago yo también aquello por lo que estoy criticando? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿No es preferible que dedique mis esfuerzos a tratar de entender antes que criticar? O sea que aquí nos llama a no criticar y a ser positivo, y a criticarnos quizás primero nosotros mismos antes de criticar a los demás, ¿verdad? Así es. Sí. Qué bendición, pues, perdón, escuchar pues todos estos mensajes de todas estas grandes personalidades, pues, que han escrito y que nos dicen de alguna manera pues las cosas con tacto, ¿verdad? Para que uno también pueda entenderlo y poderlo transmitir, ¿verdad? Cuando nos permitan hacerlo. Fíjese que con la crítica constructiva también se da en los negocios, así como se da en las personas, así también se da en los negocios. Por ejemplo, si yo voy a un lugar de comida, por ejemplo, y el cliente no encuentra, o yo como cliente no encuentro lo que yo he pedido, o está de diferente forma, o algo hace falta, pues yo lo digo, ¿verdad? Se le dice pues al encargado con el afán de mejorar, para que ellos pues tomen cartas en el asunto y aquello cambie. Y a veces hay muchos lugares pues que ellos mismos tienen sus hojitas para hacer las observaciones, las sugerencias por escrito, ¿verdad? Y uno las hace y ellos pues tratan de mejorar cada día, ¿verdad? Y uno lo agradece, porque si después regresa uno ve que en verdad tomaron en cuenta su opinión, ¿verdad? Y uno encuentra con satisfacción lo que pide, y el negocio pues se pone contento que esos clientes estén satisfechos de lo que ellos sirven. Fíjense que también yo les voy a contar algo de lo que dice el padre Jorge Loren. Dice el padre que si hay algo común en todos los mortales, dice, es la mala costumbre de criticar. ¿Quién hay que no critique algo a alguien cada día? Son las preguntas que él hace, ¿verdad? Los hijos, dice, critican a los padres a los hijos, los vecinos a los otros vecinos, los incrédulos a los creyentes a la iglesia, un grupo a otro grupo, o un país a otro país, etcétera, 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 ¿verdad? Así que qué bueno escuchar pues esto es escrito por el padre. Dice que quien al criticar se fija solo en lo negativo, dice, hace una mala crítica y su labor es destructiva. Lo primero que hace falta para una crítica, lo primero que se hace, dice, falta para una crítica
que sea justa, es amar aquello que se está criticando. Sí, lo primero que hace falta para que una crítica sea justa es amar aquello que se está criticando. Así es la frase. Y si desea curar una herida con delicadeza, dice, y no gozar destruyendo, dice, porque eso es una venganza. Una crítica con ironía y sarcasmo, dice, puede ser un desahogo del que critica, pero ahí no hay deseo de ayudar. La crítica destructiva, dice, es tan fácil como botar un castillo de arena en la playa. Lo bonito es hacer algo positivo para mejorar el mundo. El que no sabe elogiar lo bueno, mejor que se abstenga de criticar lo malo. Qué bonitos los mensajes de todos los sacerdotes pues que hemos escuchado, ¿verdad? Lo que cada uno hemos leído, pues es el día a día de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos ayude siempre, pues, y pedirle a Él, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir cada día, pues, tratando de mejorar, ¿verdad? Yo tengo aquí una palabra que encontré que dice: no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. Sí. Qué bonito. Es lo mismo. Sí. Pues también les quería decir, ¿verdad?, que el acto de criticar a otros, dice que es un mecanismo de utilizar aquellos que tienen carencias, no solo emocionales, sino también técnicas. Y puede que lo que hagan para tapar sus propios errores, como si señalando a otros, escondiera sus propios defectos. Que queremos demostrar que tenemos conocimiento, que somos capaces, que somos superiores y que lo haríamos mejor. Además, siempre le estamos echando la culpa a de cualquier cosa a los demás. Y hasta creemos que con la crítica ayudamos a otros, ¿verdad? Además, dice que evitan el enfrentamiento con argumentos por falta de conocimiento y habilidades, y estos críticos se conocen como fanfarrones. En general, los que critican mucho han vivido carencias personales que todavía no logran superar, y esto les provoca enojo y frustración en sus corazones, ¿verdad? Pues qué bonito pues reflexionar y sentarse a analizar, pues, y en qué momento criticamos, ¿verdad? Y es todo el tiempo. Mis hermanos, ha sido un privilegio y un honor haberles servido a nuestro Señor en esta noche y a ustedes. Y esperamos, pues, empezando con nosotros, que Dios nos ayude, pues, con la forma de criticar, ¿verdad? Que por el contrario, pues, siempre veamos las cualidades especiales de cada hermano, de cada persona que veamos donde sea que andemos, y que Dios nos vaya ayudando y que en nuestros corazones siempre haya ese amor, ¿verdad? Y que esa envidia pues cada día la podamos superar, ¿verdad? Ha sido un gusto estar con ustedes de parte de nuestro brazo Ayúdanos a Ayudar, que siempre nos reunimos segundo y cuarto sábado allá en la casa de San Juan Opico, en la casa de Misericordia. Allá pues los esperamos. Para los hermanos que quisieran llegar, pues estamos abiertos para que lleguen a dar su tiempo al Señor y a pesar víveres para las canastas pues que se reparten a las personas con necesidades, ¿verdad? Pasen una feliz noche, mis hermanos, y que Dios nos bendiga, pues, y que nos lleve por el buen camino, y que nuestra lengüita pues vaya cambiando poco a poco, y que hagamos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Gracias por todo.